Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Espero que este repaso sea de bendición para nuestras vidas y podamos ampliar el conocimiento y así poder ser edificados con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que el objetivo de estos repasos de la lección no es para que sustituyan su estudio personal, sino que es para ampliar más el conocimiento y usted pueda aprender más. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta hora. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos comprender el mensaje central de cada día de la lección de escuela sabática. Bendice a tus hijos, todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que puedan ellos crecer en conocimiento y puedan ampliar más el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque permite que tu siervo pueda darse a explicar. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, durante todo este trimestre vamos a estar estudiando el libro de San Marcos. Y en este caso, hermanos, la lección número 4 viene tratando de parábolas. Es interesante que el mensaje de las parábolas de Cristo está basado en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Dice el versículo para memorizar. Está en Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos viene hablando de por lo menos 5 parábolas que Jesús relató. Ahora, ¿qué es una parábola? Es importante, hermanos, que si vamos a analizar las parábolas del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, es necesario que definamos qué es una parábola. Si ustedes buscan en un diccionario Strong, esta palabra parábola es del griego parábole, dice similitud o comparación. En efecto, eso es una parábola, comparar algo, hacer comparaciones. Cristo hablaba en parábolas. Las parábolas son relatos ficticios y alegóricos, con verdades profundas y espirituales. Jesús las usó para enseñar el crecimiento del reino de los cielos. A través de parábolas, Cristo enseñó el reino de los cielos. Y vamos a ver de que en el capítulo 4 de San Marcos hay por lo menos 5 parábolas. La del sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo 4, Cristo lo dedica a hablar de la parábola del sembrador. Hermanos, pasemos al día domingo. Dice parábola del sembrador. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Ustedes pueden leer allí la parábola del sembrador. Cristo relató esta parábola. Ahora, ¿cuál es el tema de esta parábola? ¿Por qué Cristo habló de un sembrador que salió a sembrar? Vemos de que cuando Jesús relata esta parábola, quería enseñar cómo la semilla del Evangelio cae en diferentes terrenos. Los terrenos representan el corazón de los que oyen la semilla del Evangelio. El sembrador es Cristo. Hermanos, en el mundo existen 4 tipos de terreno, 4 tipos de corazones. Por falta de tiempo no podemos hacer un estudio profundo de cada uno de los terrenos porque es el énfasis. El énfasis de este estudio o de este repaso de la lección es presentar que la parábola del sembrador presenta cómo Cristo, cuando predica la semilla del Evangelio,
esa semilla cae en 4 tipos de terreno, pero 3 de esos tipos de terrenos son infértiles y solamente uno da fruto a 100 por 1. Noten qué interesante los lugares donde cae la semilla: junto al camino, junto a los pedregales, en los espinos, y el cuarto, sobre la tierra fértil. Noten que todos escuchan el Evangelio. Noten, hermanos, si analizamos la parábola del sembrador, el problema no está en la semilla, el problema no está en el sembrador. El sembrador salió a sembrar. El problema está en el terreno donde cae la semilla. Corazones duros que rechazan el Evangelio y no dan frutos de crecimiento porque su tierra, o sea, su corazón, es terreno infértil. Noten cómo dice Marcos 4:8. Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra. Noten, hermanos, que solamente un terreno es el fértil, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Hermanos, saben, hermanos, que haciendo un estudio profundo de esta parábola del sembrador, nosotros quizás aplicamos estas parábolas al mundo, pero saben, hermanos, que las parábolas que Cristo relató tienen que tener una aplicación primaria con la iglesia. O sea, esta parábola del sembrador representa 4 tipos de cristianos que hay dentro de la iglesia. Todos escuchan la predicación del Evangelio, que es la semilla. Pero de los 4 tipos de terreno o miembros de iglesia que existen en la iglesia, solamente en uno cae la semilla y da fruto a 100 por 1. Noten qué interesante, ¿no? O sea, las parábolas nunca hay que aplicarlas en primera instancia al mundo negativo. Las parábolas Cristo las contó en el contexto de la nación judía. Y hoy esas parábolas son para nosotros. En la iglesia hay 4 tipos de miembros de iglesia. 3 son cristianos o terreno infértil, pero solamente un terreno es el que da fruto para 100 por 1. Noten cómo dice el comentario de la lección. 3 de las historias tienen que ver con el fracaso. Solo la última se refiere al éxito, a una cosecha copiosa, la longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito. Todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. Son terrenos que no tienen macronutrientes, son terrenos infértiles, pero solamente uno. Siempre, hermanos, en la iglesia hay cristianos fieles. Por eso, hermano, yo siempre lo he dicho, hay una frase apóstata. No sé cuántos han escuchado ustedes esa frase apóstata, que hay predicadores, más que todos los grupos disidentes dicen eso, o hermanos que tienen problemas o resentimiento con la iglesia dicen, como dice Elena de White, iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. ¿A dónde dice eso, hermano? Esa es una falacia, esa es una cita espuria que alguien se le inventó. Hermanos, no todos en la iglesia son terrenos infértiles. Siempre hay miembros fieles. Dios tiene en la iglesia miembros fieles que escuchan la palabra, caen en sus corazones, la reciben con amor y con gozo, y esa semilla da fruto a 100 por 1. Recuerden, hermanos, no todos en la iglesia son cizaña, no todos en la iglesia se van a perder. Siempre Dios ha tenido un remanente en cada iglesia, y este remanente representa este terreno que es buena tierra, que dio fruto. Dice, pues brotó y creció
y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea que dio una enorme cosecha. Y esto pasó porque el terreno recibió en su corazón la semilla de la verdad, la semilla del Evangelio. Ese es el énfasis de la parábola del sembrador. Presentar cómo el Evangelio cae en diferentes tipos de tierra, en diferentes tipos de corazón, pero solamente uno la recibe y da fruto para la honra y gloria de Dios. Ese es el Evangelio práctico. Cristo, a través de la parábola del sembrador, está enseñando el Evangelio práctico. Y como dije, el problema no está en el sembrador. El sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. El problema estaba en el terreno. Entendamos bien el significado de la parábola. El problema es el terreno, no la semilla ni en el sembrador. Nosotros somos los que rechazamos el Evangelio. Nosotros somos que rechazamos la semilla de la verdad. Es nuestro corazón que resiste al Evangelio. Pero siempre Dios ha tenido un remanente, hijos de Dios que escuchan la palabra y crece ese Evangelio en los corazones de estas personas para que dé fruto para la honra y gloria del reino de los cielos. El lunes dice, Cristo interpreta la parábola o la interpretación de Jesús que le da la parábola del sembrador. Noten qué interesante lo que dice Marcos 4:10. Cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea que los discípulos y la gente que escuchó la parábola del sembrador, porque fue una parábola impactante, cómo Jesús las relataba y las organizaba. Era una tremenda oratoria que tenía Cristo, que la gente que lo escuchaba se quedaba impactada, con curiosidad de querer saber más. Vemos de que aquí gente dice que él quería saber de la parábola. Dice, preguntaron sobre la parábola. ¿Cuál parábola? La parábola del sembrador. Querían saber qué significaba. Y les acabamos de explicar qué significaba. Dice ahí el comentario de la lección de escuela sabática en el día lunes, dice, los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra. Es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. Noten cómo la reciben, es diferente. La predicación, todos la escucharon. En todos los suelos fue sembrado el Evangelio, la semilla, la palabra. Pero el problema está en la percepción, cómo los corazones la recibieron. ¿Saben, hermanos, que esto puede pasar aún en la iglesia? Por muy bueno que sea un sermón o un estudio bíblico o un predicador que tenga elocuencia, cuando la gente está endurecida en su corazón, eso no valdrá de nada. ¿Saben, hermanos, que esto también lo dice el Espíritu Profecía en otras palabras? Dice que no basta con solamente venir a la iglesia a venir a oír sermón tras sermón. Eso no nos sirve de nada, a menos que llevemos a la práctica y a la experiencia el conocimiento de la palabra. Y aquí vemos de que el problema está en la percepción de estos terrenos. Dice, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. O sea, ¿cómo la recibieron? El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de melaza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben
Como resultado, ellos crecen y producen una cosecha abundante. Hermanos, en la iglesia hay 4 tipos de terreno. Recuerde esto, hermanos. La pregunta que debemos de hacer nosotros, ¿qué tipo de terreno soy yo? Esa es la pregunta del millón. Porque el objetivo de la lección de escuela sabática no es solamente que sepamos el significado teológico de lo que significa la parábola del sembrador. El centro del mensaje de este día es ver qué tipo de terreno somos nosotros. Hagámonos un examen de conciencia. ¿Qué tipo de terreno soy yo? No es para que le regale este sermón al vecino o al hermano. Es para nosotros, digamos, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Será que soy el terreno que cayó, que eran espinos, que la semilla cayó en espinas sobre los pedregales? ¿O será ese terreno que da frutos y que crece la cosecha? Ahora, es interesante, hermanos, que el martes dice la razón de ser de la parábola. ¿Por qué Jesús hablaba en parábola? Esto es importante, hermanos, que lo sepamos explicar y definir. ¿Por qué Jesús vino enseñando en parábola? Noten cómo dice Marcos 4:12. Aquí hay un versículo que me llama mucho la atención. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Parece algo contradictorio, pero no, hermanos, no es contradictorio. Cristo acá está citando o haciendo una referencia a Isaías 6, versículo 9 al 10. Dice acá el profeta, cuando Isaías en visión vio el trono de Dios. Isaías 6 presenta cómo el profeta Isaías pudo ver el santuario celestial. En la Biblia hay por lo menos 3 profetas que en visión pudieron observar el santuario terrenal, el trono de Dios. Uno fue Ezequiel, otro fue Isaías y otro fue Juan en Apocalipsis. Y noten que Jesús está citando los versículos 9 al 10 del capítulo 6 de Isaías. Y dijo, ande y di este pueblo. Todos sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías había caído en una terrible apostasía. Y dijo, anda y di este pueblo, oíd bien y no entendéis. O sea, oían pero no entendían. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Noten que algo confusa estas palabras. ¿Será que Dios quería que los judíos no se convirtieran? ¿Será que Cristo a propósito endureció el corazón de los israelitas? ¿Cuál es el significado de estas palabras? ¿Qué trata de decir Cristo acá? Noten cómo dice el comentario de la lección de escuela sabática, y les voy a leer por lo menos 2 citas del Espíritu Profecía que explica el por qué esta aparente contradicción. Dice el comentario de la lección de escuela sabática, el punto de esta cita es que Jesús hace alusión a Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. No es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. La verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo quiere ser. Todos deciden por sí mismos. Y sigue diciendo, todos deciden por sí mismos si se entregarán a Jesús o no. En última instancia, cada uno de nosotros elige ser el terreno que quiere ser. Por eso, hermanos, yo les dije que el problema estaba en el terreno. Por eso, hermanos, debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. De nosotros depende qué terreno queremos ser.
Dios a nadie lo obliga a hacer el terreno que no quiere que sea. Dios, en su misericordia, Él desea y eso quiere que seamos terrenos fértiles. Pero la percepción en recibir la semilla es que hace malas decisiones en nuestra vida. Ahora, el Espíritu por eso explica lo que trató de decir Cristo en el versículo 12 de Marcos capítulo 4. Esta cita está en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 10, párrafo 4. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por esto les habló en parábolas y dijo: porque viendo no vean, y oyendo no oyen ni entiendan, porque el corazón de este pueblo está engrosado, o sea, lleno de grasa, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan. Cita Mateo 13 al 15, que habla de lo mismo. Hermanos, hay una cita que explica esto también en una forma más profunda. Está en el libro de Elena de White, La voz, su educación y su uso correcto, páginas 119 y 120, dice: para su propio sabio propósito, el Señor velaba las verdades espirituales con figuras y símbolos mediante el uso de figuras de lenguaje. Daba a menudo a sus acusadores y enemigos la impresión más sencilla y efectiva, y ellos no podían encontrar en sus palabras ninguna ocasión para condenarlo. Por medio de las parábolas y comparaciones encontró el mejor método de comunicar la verdad divina en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural. Abría la verdad espiritual a sus oyentes. O sea que el objetivo de Jesús a través de las parábolas es penetrar en esos corazones duros que estaban engrosados de grasa, que eran de oídos sordos. Ese fue el objetivo de Jesús, de presentar parábolas a través de comparaciones sencillas, llegar a los corazones más profundos y así que la gente que lo escuchara se pudiese salvar. Es interesante que el día miércoles dice la lámpara y la cesta. En el día miércoles, hermanos, viene hablando de otra parábola. Esto está en Marcos capítulo 4, versículos 21 al 22, dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud? Esta almud, o el almud, es como un cajón. Dice: o debajo de la cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dice el comentario de la lección de escuela sabática, dice: lo importante aquí es el principio enseñado. ¿Qué Jesús está enseñando a través de esta parábola de la lámpara y la cesta? Dice: la importancia aquí es el principio enseñado. Un día la verdad acerca de Jesús será revelada. Las lámparas existen para dar luz. De lo contrario, pierden su razón de ser. Es evidente que si conseguimos una lámpara, no es para meterla debajo de la cama o cubrirla con un cajón, sino que es para ponerla donde pueda brillar. Ese es el mensaje de Cristo. Marcos 4:22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora haya sido hackeados sabe lo que significan secretos publicados. Pero Jesús aquí está hablando del Evangelio, que tarde o temprano el Evangelio se iba a dar a conocer. El ministerio de Cristo se iba a dar a conocer. Y en ese contexto presentó la parábola de la lámpara y la cesta. ¿Me doy a entender, hermano?
El Evangelio se iba a dar a conocer. El ministerio de Cristo se iba a dar a conocer e iba a darse a que saliera a la luz. Ahora, el día jueves dice la parábola del crecimiento de la semilla. Cristo Jesús también contó otra parábola. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 30. Dice, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 20, se presenta esta parábola del crecimiento de la semilla. Y Cristo dice así, decía además, así el reino de Dios es cuando un hombre echa semilla en la tierra. Noten, cuando un hombre echa semilla en la tierra, que es Cristo. Cristo está hablando del mismo. Y duerme y se levanta, de noche y de día, la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Aquí es cuando empieza a germinar la semilla. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, o sea, ya está listo para la cosecha, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Noten que Jesús está presentando el crecimiento del reino de Dios a través de la semilla que se siembra y que el agricultor se va a dormir y todos los días va a observar el crecimiento de esa planta, de esa semilla, y cuando la semilla empieza a crecer, empieza a germinar con hojas, empieza a crecer, y va a haber un momento donde esa semilla va a dar fruto y va a estar listo para la cosecha. Ahora, ¿cuál es el énfasis acá de Cristo? Noten, el foco temático de esta breve parábola es el proceso del crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios, a través de una semilla. Hermanos, noten, hermanos, cómo el evangelio está creciendo a nivel mundial. La parábola sigue cumpliéndose. ¿Y cuándo va a estar lista para la cosecha? Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá a cosechar esa semilla que habrá dado fruto, que es el evangelio. Cristo, a través de esta parábola, está presentando cómo el reino de Dios crece y la cosecha será hasta el fin del tiempo de gracia. Y cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá a cosechar lo que una vez Él sembró. Dice, el punto que Jesús destaca es el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo. En efecto, Cristo empezó a llamar a 12 apóstoles, empezó a predicar el evangelio. Hoy, hermanos, no son 12 apóstoles, hoy son millones de cristianos que creen en el evangelio. Y la semilla sigue creciendo. En efecto, hermanos, saben que la Biblia es el libro que más se lee a nivel mundial. Es el libro que más se ha producido en miles de idiomas. Es el libro más leído por generaciones. ¿Quién no conoce una Biblia? ¿Quién no ha oído hablar de una Biblia? Se sigue cumpliendo la parábola del crecimiento de la semilla. Y dice el comentario, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero en el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Noten que se sigue cumpliendo hasta el fin del tiempo la parábola del crecimiento de la semilla. Hermanos, no cabe duda que las parábolas son verdades profundas que contienen enseñanzas espirituales con referencia al reino de los cielos. Esta semana, hermanos, hemos estudiado muchas parábolas. Espero que estas parábolas hayan sido de bendición para nuestras vidas y que podamos cumplirlas para un propósito divino y ser verdaderos hijos de Dios, que seamos terreno fértil, que estemos involucrados en el crecimiento del reino de los cielos. Nosotros, hermanos, estamos siendo involucrados en el reino de los cielos. Cuando predicamos el evangelio, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de los cielos, de esa semilla. Cada hijo de Dios es un agricultor que predica el evangelio, que siembra
la semilla del Evangelio. Hermanos, la honra y la gloria ha sido para nuestro Dios. Y que este repaso haya sido de bendición y podamos ampliar el conocimiento de la palabra y de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra y el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque nos permitiste. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tus hijos van a escuchar este mensaje a nivel mundial. Visita sus hogares. Que esta poderosa verdad nos convierta, nos quebrante sus corazones que pueden ser terrenos infértiles. Ayúdalos, Señor, a cambiar de terreno. Mientras estamos vivos podemos cambiar de terreno. No permitas que seamos de ese terreno infértil, de espinos, de pedregales. Ayúdalos, Señor, a ser terreno donde haya buena tierra para el fruto, para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdalos, Señor, a estar involucrados en la predicación de esa semilla de la verdad, para que tu reino siga creciendo y tu cosecha esté lista para cuando tú vengas por segunda vez. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.